Babasónicos en Volver a Casa en la radio de la Uni. Vamos a meternos en esta segunda hora y en este bloque a hablar de la situación de los trabajadores después del DNU de Javier Milei de hace solamente días atrás. Y en este primer momento vamos a charlar con Sergio Caballero, quien es secretario de Finanzas de la bancaria Villa María. Sergio, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bueno, es un gusto charlar contigo. Sí, bien una forma de decir, tal vez, ¿no? Es una forma educada de decir. Exactamente. Sí. Lamentablemente, bueno, estamos transitando momentos complicados. ¿Cómo lo han digerido al DNU ustedes? Si es que se puede digerir, ¿no? ¿O queda atragantado? No, realmente es un DNU que ha impactado negativamente en todos los trabajadores. Sí. En todo, creo que en la población en general. No me parece que ha sido algo que ha cambiado el paradigma de lo que se venía escuchando. Nos dimos cuenta los otros días a las 21 horas que todo el pueblo pasó a ser casta. Sí. La casta pasó a ser el pueblo. Y bueno, algo que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Así que es un golpe duro, pero bueno, nosotros los trabajadores estamos acostumbrados a esto, vamos a poner todo el esfuerzo y toda la lucha donde se va a poner para poder tratar de ser los menos golpeados en esto que ellos han denominado una transformación, una liberación del país. Sí, bueno, y donde impacta, me imagino que también en el banco público, ¿no? En el Banco Nación, lo que puede llegar a pasar con aquellos bancos que son del Estado y que, bueno, ya vimos en Buenos Aires movilizaciones, asambleas, no sé cómo está la situación acá en Villa María, contanos un poquito cómo están en ese punto. Sí, en el día de ayer hubo movilización en Buenos Aires, sí. En el Banco Nación, hubo un abrazo simbólico al Banco Nación. Esto es producto, ¿no es cierto?, de este DNU, sí. que entre algunos de los puntos que tiene son las normativas que impiden, es decir, que las normativas que impedían la privatización de empresas públicas, exacto. Derogaciones de los regímenes de sociedades de Estado, y bueno, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas. Todo eso termina concluyendo que el Banco Nación, que era un ente autárquico, va a pasar a ser una sociedad anónima y por ende va a ser privatizado. Y bueno, yo vengo de un banco privado, conocemos lo que es estar dentro de un banco privado. No es fácil, la lucha dentro de los bancos privados siempre ha sido desigual. Gracias a Dios tenemos un gremio que nos respalda y que nos apoya, pero bueno, se está sacando la lógica de lo que es el banco público, lo que es la entidad pública, el Banco Nación, como tantas otras entidades públicas que hay de bancos, ¿no es cierto?, en otras provincias, sí. Quedan a la merced de esta situación y por ende van a dejar de cumplir la función por lo cual han sido creados, ¿no es cierto?, que es una función más social, una función más de estar acompañando a los sectores productivos y no estar directamente en lo que es la timba financiera. Sergio, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. ¿Qué hace, Gabriel? ¿Cómo andas? Bien. En este contexto, a nivel local, hablabas del abrazo simbólico en Buenos Aires. ¿Hay algunas acciones que están haciendo en la sede local del Banco Nación? ¿Han planteado algo desde la bancaria? Bueno, nosotros venimos hablando con los compañeros. Ayer hubo una reunión vía Zoom de los secretarios generales de todas las seccionales del país. Y bueno, han determinado para el día miércoles. Sí. Comenzar con asambleas permanentes dentro del banco y bueno, todo también atado a todo esto nuevo, porque también el DNU también ha condicionado, ha puesto en jaque lo que es
las manifestaciones, sí, porque entre otras cosas modifica cuáles son los porcentajes de guardias que tienen que hacer ciertos sectores en caso de estar en una jornada de asamblea. Viene a tumbar de lleno el derecho a huelga. El derecho a huelga, exactamente. Nosotros no entraríamos en lo que ellos llaman servicios esenciales, como si por ejemplo el tema de la educación, pero sí dentro del decreto lo que hemos visto es que bueno, que como que estamos en posibilidad de hacer asamblea siempre y cuando no perjudiquemos la actividad normal de la empresa o no se ven afectados intereses de terceros. Entonces por ende, si nosotros hacemos una asamblea a las 10 de la mañana, ¿cómo hacemos para que no se afecten los intereses de terceros? ¿O cómo hacemos para que no se vea interrumpido el desarrollo normal de la actividad? Sí, ¿cómo haría uno para visibilizar, ¿no?, también la situación? Exactamente, digamos, decir, entonces lo que están buscando ellos es que no se pueda protestar, que no se pueda exclamar lo que está pasando, porque por un lado te condicionan en el tema de las asambleas y por otro lado te sacan a la calle un ejército represivo, sí. Como hemos visto anoche en Córdoba. Sí. Entonces, bueno, y hoy ingresaron a un edificio también durante una asamblea de ATE. Hoy mismo la policía, sí, ¿no? En jefatura de gabinete pasó eso. Algo había escuchado, yo, bueno, no lo pude ver porque, bueno, estaba con otras cuestiones y, bueno, realmente he visto poco por televisión hoy día. Estaba con algunas cuestiones personales. Sí, pero es un detallecito nomás, Sergio, digo, una más de las que ha pasado estas 24 horas, ¿no? Exacto, es decir, es un avance hacia los derechos constitucionales que tenemos de podernos expresar. Sergio, perdón, pensaba en el Banco Nación, ¿no? Y que su flamante presidente es quien venía presidiendo la banca pública cordobesa. Recuerdo que ha habido muchos conflictos en Bancor en el último tiempo y ahora Daniel Tillar es el presidente del Banco Nación. ¿Alguna apreciación al respecto de su llegada a ese lugar? Bueno, el señor Tillar ha sido en el Banco Córdoba quien ha ido poniendo al banco de Córdoba en una situación casi de desguace. Ha ido reduciendo constantemente el personal, no ha tomado personal nuevo, el personal que ha entrado en cuentagota ha sido todo tercerizado. Nosotros hemos tenido luchas con respecto a eso. Bueno, yo creo que la función de él va a ser exactamente esa, llevar al Banco Nación a una situación ideal para que después se pueda privatizar. Nosotros lo vemos de esa forma porque es lo que ha hecho en el Banco Córdoba. Claro. En el Banco Córdoba, en el último tiempo, bueno, se ha ido muchísima gente, a pesar de situaciones, ¿no es cierto?, que nosotros las entendemos por cuestiones de arreglos mutuos que se han hecho, pero que bueno, que han sido avaladas, han sido un poco fogoneadas por la presidencia del banco, y no ha permitido, no ha dado nunca lugar a la incorporación de gente que mantenga un nivel de atención a veces en sucursales como debería ser, digamos. Nosotros tenemos sucursales, hemos tratado de ir viendo de solucionarlos, pero hasta con 2 personas nomás. Sí, de hecho recuerdo que en el medio de los últimos conflictos, la precarización de algunos contratados de cómo estaban trabajando y no estaban bajo el régimen que exigen los trabajadores bancarios. Nosotros después de muchos años, logramos el año pasado la incorporación bajo el régimen bancario de más de 120, 130 compañeros, pero bueno, fue una lucha de muchos años, que los compañeros estaban cobrando sueldos de convenios de otros sindicatos, es decir, obvio que mucho menor al convenio nuestro. Y esa es otra de las cosas también que vienen, que es la derogación de los convenios colectivos de trabajo, ¿no es cierto? Digamos, es otra de las puntas de toda esta
de todo este DNU que han sacado. Sí, y cuando Milei te dice que va a ir por más, en algunos puntos también, ¿no? ¿Viste? Amenazando después del DNU que largó, tal cual lo decís. Sergio, y recién hablabas y lo decías al pasar, también digamos que quien hoy está al frente del Banco Nación, como que dejó el camino allanado para que se privatice el Banco de Córdoba, si no te escuché mal, ¿eso dijiste? El Banco de Córdoba hoy día ha quedado en una situación que digamos que puede estar para privatizarse. No, a nosotros nosotros venimos preguntando hace tiempo qué pasa con el Banco Córdoba, cuál es el fin que están buscando con las acciones que venían llevando adelante. Sí. Entonces, bueno, con este DNU, donde todas las empresas que tienen, digamos, el banco de Córdoba, ¿qué es lo que es? El Banco de Córdoba es una sociedad anónima, ¿no es cierto? Sí. Pero su accionista es el Estado, exacto, el Estado cordobés. Bueno, digamos, está hoy el banco, para graficarlo, digamos, es decir, hoy el Banco Nación, para ser transformado en sociedad anónima, tiene que hacer 3 pasos. Bueno, el Banco de Córdoba tiene que hacer uno solo. Bien. Es decir, sí, clarísimo. Entonces, esa es la situación que tiene el Banco de Córdoba, que después el gobierno provincial toma la decisión de sus acciones venderlas a un capital privado. Bueno, eso no lo podemos decir hoy día, ¿no es cierto? Sí, no está clarísimo. Pero sí, el Banco de Córdoba, a través de todos los movimientos, todas las cosas que se fueron haciendo, hoy día es un banco que está en condiciones de poder ser privatizado tranquilamente. Sí, o sea que podemos pensar que este mismo personaje que estuvo en el Banco de Córdoba puede pasar lo mismo en el Banco Nación, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que él ha llegado al Banco Nación con una premisa que es la de llevar el banco a una situación tal para que sea apetecible a los capitales privados. Entonces, bueno, pero todos sabemos que todo tiene un porqué, digamos, los DNU que ha sacado Milei han sido todos a la carta. ¿Y para quién fue? ¿Para qué banquero fue? ¿Crees a la carta? No. Porque viste que se dieron nombre, en algunos lugares del DNU. ¿A quién favorecía? No sé, Elon Max, para decirte a alguien de afuera. Por eso te digo, Elon Max, Lewin con el tema de las tierras, claro. Pablo Roca con el tema de regulación de los hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, bueno, ha sido un DNU a la carta y sabemos promocionó por quién, digamos. Yo creo que acá lo que nosotros estamos viendo ha sido una gran estafa electoral. Sí. De las más grandes que se han dado en el último tiempo. El señor Milei llegó a ser presidente de la Nación con un mensaje que hoy día no está cumpliendo para nada, y que entiendo que aquellos argentinos y argentinas que lo han votado pensando realmente en un cambio, pensando realmente en que esto iba a ser para mejor, hoy día deben estar pensando, bueno, hemos sido totalmente defraudados nuevamente, porque, como te decía al principio, hace 24 horas nos hemos enterado que todos somos castas. Sí, realmente es así. Sergio, gracias, un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, que tengan una feliz Navidad. Los saludamos, te saludo yo en nombre de la Asociación Bancaria de la Sección Villa María, a toda la población, y bueno, que tengamos un año, esperemos que podamos poder decir que sea un año mejor. Sí, ojalá así sea. Felicidades para ustedes también y para su familia. Abrazo grande. Que andes bien. Gracias. Chao, Sergio. Ahí estaba Sergio Caballero, quien es el secretario de Finanzas dentro de la bancaria Villa María, charlando con Volver a Casa y la situación también de lo que pueda llegar a pasar, no solamente con el poder adquisitivo de los trabajadores de los bancos, porque allí impacta a toda la sociedad en general, sino también que pasa puntualmente con el Banco Nación y también, bueno, contándonos qué pasa en el Banco de Córdoba. Digo, dos realidades que son diferentes hoy.
Sí, son distintas. y Tillar, que ha sido 12 años, nacido en esta tierra, que ha sido 12 años presidente del Banco de Córdoba, y me parecía no menor recalcar que los últimos conflictos que ha tenido la bancaria en los últimos meses, años, han sido muchos en Bancor. Entonces, para prestar atención también a quiénes son las figuras del nuevo gobierno. Dijimos que vamos a hacer un bloque hablando de la situación y de cómo impactó el DNU en los trabajadores. Ayer hacíamos un análisis propio y también lo charlábamos con Marilina Trucone, docente de nuestra universidad y politóloga. Ahora vamos a escuchar a Hugo Yasky y en un ratito vamos a hablar con los inquilinos Córdoba, quienes ayer sufrieron la represión por parte de la policía de Córdoba. Porque todo comenzó, recordemos, que con una manifestación pacífica en Patio Olmos, de inquilinos Córdoba, sobre todo. Sí, de inquilinos. También había otras personas que estaban en contra de las medidas del DNU, pero allí había una convocatoria era de inquilinos. Sí, había una convocatoria formal de inquilinos. Vamos a estar hablando un ratito de eso, pero ahora vamos a escuchar, como bien lo decías vos, al secretario general de la CTA de los Trabajadores, a Hugo Yasky, también diputado nacional, quien se refirió a lo que pueden ser los próximos días y a las acciones que tienen que hacer. Ya hay acciones confirmadas, hay otras que están por verse. Hay acciones confirmadas y también Yasky se refirió a lo que puede pasar en las próximas jornadas. Vamos a acompañar el día miércoles a participar en la movilización, convocando desde la UTEP, las 2 CTA, los organismos de derechos humanos, a la marcha que la CGT hace en la entrega simbólica que se piensa frente al edificio de la Corte de la presentación judicial para tratar de parar el DNU del presidente Milei. Vamos también a hacer un plenario al día siguiente con todas las organizaciones que acabo de mencionar para definir la continuidad del plan de acción. Está prevista la posibilidad de un paro nacional en la medida en que podamos garantizar que la CGT y el resto de las centrales unifiquemos. Creo que la situación es muy grave. Un DNU que paraliza el Congreso, un DNU que se lleva puesta 300 leyes, desde la maternidad de las mujeres hasta las tierras, pasando por la reforma laboral, la desregulación de los medicamentos, es decir, todas leyes que favorecen a los grupos concentrados de la economía, que perjudican a los trabajadores y que son una andanada que ni siquiera la vivimos con esta intensidad y con esta magnitud en la propia dictadura militar. Bueno, ahí está la palabra de Hugo Yasky, un fragmento de lo que decía en la jornada de hoy con respecto a la movilización que va a haber el próximo miércoles con todas las centrales obreras unidas. Movilización convocada en primera instancia por la CGT y Yasky confirmando que van a sumarse a esa movilización simbólica, incluso llegando al Poder Judicial de la Nación. Las 2 CTA, el UTEP también. También sumándose. Exacto. Vamos a charlar con Inquilinos Córdoba, lo decíamos, en este bloque de trabajadores, porque también hay muchos trabajadores, hay muchos estudiantes también que sufren la situación de la ley de alquileres. Por eso está Maximiliano Vitar para charlar con Volver a Casa. Maxi, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, ¿cómo estás? Un saludo para vos, la audiencia. Bueno, sí, una forma de decir, preguntarte cómo están. ¿Vos estuviste ayer en el Patio Olmos, primero que nada? ¿Estuviste ahí? Sí, estuvimos ahí, somos organización convocante de esa actividad. Exactamente. Ante todo sorprendió muchísimo la convocatoria. Nosotros siempre habíamos tenido distintas acciones a lo largo de estos últimos 6-7 años y que no habían sido tan masivas como las de ayer. Yo calculo que no ha sido simplemente el rechazo del decreto por el tema de la derogación de la ley de alquileres, sino bueno, por todo lo que implica este decreto. Así que bueno, fue una marcha bastante contundente. Sí, con mucha gente y bueno, lamentablemente después sufriendo la represión. ¿Vos cómo estás, Maxi? ¿Cómo están tus compañeros, amigos? No, en ese sentido nosotros cuando estuvimos convocando ahí, nosotros tuvimos dos modalidades. La primera, nuestro convocatorio fue un ruidazo donde se convocaba
a que salgan a los balcones, a las esquinas de las calles, a hacer ruido. Sí. Y por el otro lado, algunos nos preguntaban dónde podíamos convocar y invitamos a que le hiciesen, ahí ese punto de concentración. Entonces empezamos a juntarnos nosotros a las 7:30 de la tarde, más o menos. Sí. Y ya tipo 10 de la noche, 10:30 de la noche, nosotros ya desconcentramos, porque bueno, obviamente la mayoría, como decís vos, laburamos, así que ya era tiempo para volver a la casa, y hasta ahí, la verdad, para serte sincero, nunca, en ningún momento se generó un espacio en el cual hubiera una confrontación ni nada. Ajá. La verdad que no sé cómo terminó surgiendo esta represión, esta respuesta policial, porque la verdad que no había ningún ánimo de nada, es más, tampoco de marchar, porque era una concentración más que una marcha. Sí, sí. Y bueno, ya entramos, al no tener un conocimiento, entramos en dos discursos. Uno que planteó el fiscal de la encargado del operativo, donde decía de que habían querido avanzar sobre media calzada y cortar en realidad el 100%. Yo creo que la verdad que había muchísima gente, con lo cual esa apertura no sé si era una cuestión de cortar la calle, sino por la cuestión de la disposición del lugar. Claro, no entraba más gente. Claro, exactamente. Claro. Sí. Y así que no creo que haya sido eso, y me parece que ahí estuvo la confrontación, y después arrancaron con gases lacrimógenos. Había gente, gente joven, jubilados, niños. La verdad que no entiendo. La verdad que no entiendo cómo terminó en esa situación, pero sí creo que no es el camino para recorrer, y más aún cuando yo sé que hay mucha gente que está trabajando y que seguramente en ese momento estaba volviendo a su casa, pero tampoco era un día, no eran las 12:30 del mediodía. No, eran las 10 de la noche, claro. Eran las 10 de la noche de un jueves. No quiero minimizar la situación, pero la verdad que generar una respuesta policial aparentemente para liberar la circulación de un lugar que, vuelvo a insistir, tampoco se estaba planteando que se quería cortar todas las arterias, porque por lo que veo ahí, era solamente la Vélez Sarsfield, o sea, ni siquiera se quiso avanzar aparentemente sobre la Boulevard San Juan. Claro, se circunvalación, claro, ahí, la rotonda. Y era, para el colmo, era una cuadra, porque vos, media cuadra, o sea, una cuadra antes, tenés forma de descomprimir. Podés ir, o sea, la verdad que tenía forma. No encuentro explicación, y me parece que no es el camino, vuelvo a insistir, que tenemos que transitar, de estar en confrontación entre argentinos. Me parece que es un momento muy complejo, muy difícil, y poner frente al descontento cuando otros sectores de la sociedad o expresiones aparentemente republicanas toman la calle. Hay que respetar esa situación, porque cuando otros sectores o otros espacios que aparentemente no son democráticos o no serían en ese sentido sectores de la sociedad, hay que reprimirlos. Me parece que... Maxi, hace un mes, un poquito más, Milei cerró la campaña ahí, en ese lugar. Por eso yo creo que... por eso digo, hemos tenido una doble vara, o tenemos una doble vara en ciertas circunstancias, cuando se habla de salir a defender la Argentina, o se hacen cortes de ruta por reclamos sectoriales. Ahí no hay ningún problema con la circulación, y para otras discusiones me parece que sí. Claro. Entonces yo creo que es necesario que tratemos de, como sociedad y particularmente del Estado, bajar el nivel de conflictividad y tratar de encauzarlo en algo mucho más ordenado. Pero igualmente yo creo que no quiero profundizar en eso, porque me parece que quiero rescatar lo de ayer.
Bien. que ha sido una gran demostración de rechazo a mi entender, a distintas visiones que tiene el presidente. La primera y más importante para mí es que no se puede construir aparentemente una nueva Argentina sin diálogo, sin consenso y desde el autoritarismo. Me parece que no se puede desde un decreto modificar tantas leyes y asumir hasta ni siquiera derogaciones de leyes que han sido votadas, como la ley de alquileres, por amplia mayoría en ambas cámaras, que tuvo un debate profundo de 5 años en el Congreso, que hasta hace no más de 2 meses también tuvo una modificación a través del Congreso, y en ese sentido no me parece desacertado que sea esa la posición. Y segundo, creo que está confundido el presidente en pensar, esto es una apreciación personal, en pensar que si bien yo estoy que yo creo que hay mucha gente que lo ha votado para hacer lo que está haciendo, Sí. pero me parece que él vino a plantear que venía a ajustar a la casta Exacto. y a quitar el privilegio de la casta, y mucha gente lo votó por eso, ¿Sí? no lo Bien. votó por otras circunstancias, y me parece que es necesario aclararle al presidente que la casta no alquila. Exacto. Todo lo contrario. Totalmente. Todo lo contrario, no alquila, no solamente que no alquila, sino que a su vez también nosotros desgraciadamente al desregular todo el mercado de alquileres se le retornan privilegios que tienen los propietarios del mercado inmobiliario para el momento que nosotros nos tenemos que sentar a discutir y sentar a negociar un contrato. Yo creo que tercero, y con esto quiero terminar, me parece que también, a pesar de que haya tenido un apoyo contundente, y que vuelvo a insistir, creo que ha sido parte de un discurso, o por la gente que lo votó por alguna situación en particular, ningún pueblo da un cheque en blanco. Sí, En exactamente. ninguna parte del mundo. Y me parece que por más que él crea que la gente lo votó para hacer lo que está haciendo, me parece que la gente lo que lo votó, además de que le haga el ajuste a la casta, fue en realidad una respuesta, a mi entender, a un hartazgo de la sociedad a los 2 últimos gobiernos que no brindaron soluciones concretas en la Argentina a los ciudadanos de pie o argentinos de bien, como dice él, que se lo pasaron muchas veces dando excusas y no dando soluciones concretas en muchísimos puntos de la vida cotidiana, y que no puede caer en el error de pensar de que con discursos echándole la culpa al gobierno anterior, o en su defecto teniendo soluciones o políticas en términos más que todo ideológicos, y no brindándole una solución a la gente, sea el camino. Sí. Y la verdad que la derogación de la ley de alquileres para la gente que alquila no es el camino. Maxi, Gaby Ventura te saluda. Ha sido muy explicativo y también muy abarcativo de qué significa para quienes alquilamos en la Argentina estas decisiones por parte del Ejecutivo, pero quería preguntarte particularmente porque el presidente en su cadena nacional, luego de dar gran parte de esa cadena, fundamentos casi de campaña, lo primero que dijo de lo que decía el nuevo decreto fue derogar la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario y demás. ¿Qué sentís vos como representante de quienes alquilamos en este país que lo primero que tenga que comunicar, además de tantas otras leyes, digo, pero en este contexto, sea lo de la ley de alquileres? Y bueno, para nosotros eso es un mensaje muy fuerte, porque principalmente se replica que claramente la discusión de la libertad de mercado, lo primero que viene a responder o a hacer en contra de esta situación es la ley de alquileres. La ley de alquileres es una discusión que siempre hemos planteado nosotros, que no es una interpelación, o cuando discutimos la ley de alquileres no es una interpelación al mercado inmobiliario o a los propietarios, es una interpelación con respecto al rol del Estado. Y desgraciadamente
queremos llevar, o el presidente quiere llevarnos a ser países del primer mundo, o Alemania en 35 años, o Estados Unidos creo que en 15, y Estados Unidos regula los alquileres temporarios, y Alemania hizo un referéndum y capaz que expropia viviendas de alquiler. De 35 países desarrollados en Europa, 23 regulan o el precio inicial o el aumento del alquiler, y esto quiero hacerlo claro porque no estamos hablando de Cuba o Venezuela, pues en términos despectivos como muchas veces se asocia. Estamos hablando de países como Dinamarca, Austria, Reino Unido, Holanda, España, Francia y Portugal. Se puede ir recorriendo por todos esos países que no tienen para nada, ni siquiera la situación económica que tenemos nosotros, ni la ideología que se puede estar asociada con una ideología de izquierda. Totalmente. Entonces yo creo que la primera sensación es de preocupación, porque aquella persona o dirigente político que te plantea que la libertad de mercado va a hacer que vos tengas la posibilidad de sentarte en condiciones de igualdad con un propietario y eso te va a beneficiar a vos como inquilino, o te miente o nunca en la vida alquiló. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Porque esa es la realidad. Maxi, entonces, sí. ¿Cómo se continúa ahora? Además de esta concentración pacífica de ayer, ¿tienen planteado algunas otras actividades? Bueno, nosotros ya hay una asociación, en realidad a través de ATE, y creo que el CTA, no quiero mentir, pero creo que son dos organizaciones gremiales y una asociación. ATE está dentro de CTA, así que puede ser. Bueno, entonces puede ser ATE y CTA han planteado un amparo, presentó un amparo declarando la inconstitucionalidad de esto. Tengo entendido que la semana que viene también la CGT va a marchar a tribunales para plantear lo mismo. Sí. Y nosotros creemos que independientemente de lo judicial, realmente no podemos reposar en el Poder Judicial hoy en día, porque muchas veces funciona en la lógica del poder de turno. Y creemos nosotros que en ese sentido tenemos que tener la suficiente inteligencia y responsabilidad como para empezar a generar una masa de que confluya organizaciones sociales, organizaciones gremiales, porque los inquilinos somos trabajadores, jubilados, estudiantes, trabajadores de la economía informal también, y además comerciantes. O sea, no se habla mucho del tema, pero la verdad que en la situación económica que se bifurca para el futuro, hoy un comercio que tiene que sentarse a discutir en condiciones aparentemente de igualdad con un propietario sin ningún tipo de regulación, la verdad que como comerciante hay mucha preocupación. Sí, está desamparado completamente. Claro. Nosotros en el debate de la última modificación de la ley de alquiler, un representante de la Cámara de Comerciantes de Barrio nos decía, cada vez que nosotros ponemos un comercio, para empezar a ver los frutos o empezar a ver ganancias, necesitamos en un promedio de 3 años. Es decir, que la ley de alquileres que estaba vigente en ese momento, el plazo de 3 años ya era poco. Es más, le planteaba a los senadores que sea de 5 años, porque si vos habías hecho una inversión y habías pasado 3 años en ese negocio y tenías que renegociar el contrato y el propietario venía y te metía un precio inicial que te hacía volar toda la previsión, al final, si vos no podías renovar o te tenías que mudar, estuviste pagando durante 3 años y todo tu esfuerzo se fue solamente en pagar el alquiler. Sí. Entonces yo creo que hay que unirse, hay que organizarse. Hay 8 millones de argentinos y argentinas que
se les va a venir afectado, si no es porque no tienen derogados o no se les están por renovar su contrato, en algún momento lo van a tener que renovar o van a tener algún familiar que lo va a tener que renovar, o en su efecto lo que dice el decreto los va a afectar indirectamente. Entonces creemos que es momento de confluir, no salir a plantear algunas cosas en particular, sino salir a plantear un rechazo contundente a este decreto, y exigirle al presidente de la Nación que los canales para modificar leyes y para regular la sociedad tienen que ser los canales que aparentemente defiende, que son de la democracia y a su vez también de la república. No podemos decir o exigir o declamar república si no la ejercemos. Y me parece que si el poder ejecutivo se arroga potestad del poder legislativo, no estamos ante una república. No, ni cerca. Es así. Entonces, gracias. Yo creo que yo convoco a todos los inquilinos y inquilinas que nos están escuchando a que se sumen, que no se dejen llevar por el canto de sirenas de que va a bajar el precio de los alquileres, que va a haber mayor oferta y eso va a generar que baje el precio del alquiler, que puede llegar a suceder, pero es como nos están convenciendo ahora que bajó la carne, entonces le ganaron el mercado, bajó un 25% la carne y aumentó un 80%. Y que quieren vender de que en realidad estamos bien ahora. Sí, es así. Maxi, entonces, te agradecemos la comunicación, gracias de verdad por charlar con Volver a Casa, y hemos charlado con el gobierno anterior también, y charlamos con este gobierno y seguiremos hablando, porque hay que defender a los inquilinos. Abrazo grande, gracias. Un abrazo. Chau, hasta luego. Ahí estaba Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba. Justo